El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Deuteronomio 6:4. Este es el quinto libro de la Torá, la ley mosaica o Pentateuco. Y en hebreo se llama el nombre de este libro se llama Devarim, las palabras. Estas son las palabras, Devarim. Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Mi esposa va a darle lectura a este pasaje en el que nos vamos a fundamentar para compartir esta reflexión. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Incline su rostro allí y vamos a orar. He titulado esta disertación Apología a la doctrina trinitaria. Apología, una defensa a la doctrina trinitaria, una de las elementales doctrinas de nuestra fe judeocristiana. Oremos juntos y pidamos al Señor que nos dé entendimiento espiritual de este pasaje poderoso. Padre, estamos ante ti y te damos gracias porque tú nos has enviado tu palabra. Te bendecimos, Señor. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, creador del universo, que nos has prodigado tu palabra y nos has elegido a nosotros como tu especial tesoro, la niña de tus ojos, para que nosotros por estos preceptos vivamos en esta vida. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento espiritual ahora que vamos a meditar en este pasaje. Guíanos con tu espíritu hacia todo aquello que es verdadero, que es sano, que es recto y que contribuya a nuestra madurez espiritual. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo estamos rogando. Danos una mente espiritual. Abre nuestros sentidos espirituales, de modo que nosotros podamos acomodar lo que es espiritual a lo espiritual. Reprendemos ahora mismo toda torpeza mental o espiritual, toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual. La reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos que nuestros oídos espirituales, nuestra visión espiritual está abierta para recibir el rema, el dabar de tu espíritu, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo dice amén. Puede tomar su lugar, hermano. Reitero el título de esta disertación: Apología a la doctrina trinitaria. Apología es una defensa. Y esta disertación les informo desde ya, desde el comienzo, que la vamos a compartir en una serie. Vamos a compartirla en una serie. Son 4 argumentos que yo voy a estar explicando en defensa de nuestra declaración de fe trinitaria en el Señor. Para algunos, de pronto, aprender sobre lo que significa la doctrina de la Trinidad, para algunos esto es
teología profunda, pero déjeme decirle que no tiene nada de profundo. Esto es una doctrina elemental, primaria. Es más, es parte de la declaración de fe de todas las iglesias y de todos los ministerios judeocristianos. En su declaración de fe, todas aquellas que son judeocristianas tienen allí uno de sus puntos, uno de sus cánones que indica que creen en la doctrina trinitaria. Un Dios sustancialmente uno, pero manifestado en tres personas, como lo enseñó un discípulo del Señor, un obispo del Señor en su tiempo, Atanasio de Alejandría, y después Policarpo, otro personaje en la historia que fue un obispo cristiano. Tanto Atanasio de Alejandría como Policarpo de Cartago, estos dos personajes dijeron que sencillamente la creencia de nosotros como cristianos se resumía en esta frase: 3 en 1 y 1 en 3. Sabiduría realmente lo que estos varones confesaron. Entonces les reitero, esta doctrina no es parte de la teología sistemática profunda, ¿sí?, que un estudiante seminarista o un pastor, un teólogo tiene que aprender, tiene que estudiar. No, esto es básico, esto es primario, esto es elemental, esto es doctrina para neonatos, doctrina para infantes espirituales. Pero yo tengo la sospecha, y es fuerte esta sospecha, que hay gente, hay cristianos que en el día de hoy no tienen ni la más mínima idea primaria o elemental o básica de lo que es la doctrina de un Dios en 3 personas, pero que son sustancialmente uno. Por eso me he animado para compartir con ustedes aquí en esta congregación y para más de miles de personas que nos están viendo y nos están escuchando en nuestros espacios virtuales, en nuestras plataformas virtuales. Vamos a introducirnos. Yo tengo unos pensamientos aquí introductorios para luego enfocarnos en los argumentos que voy a esgrimir para hacer defensa de la doctrina trinitaria. Escuchemos. En este pasaje encontramos la base textual de la declaración de fe del judaísmo. Así es. En el pasaje encontramos la declaración de fe del judaísmo. Todo judío, esto es lo que cree con respecto a Dios. Se le llama, de acuerdo al significado del verbo que aparece allí de entrada, en la expresión oye, se le llama el Shema, porque es el verbo oír el que allí se menciona. Oye, oye, pero no se trata de oír con estos oídos, se trata es de oír con los oídos espirituales, se trata de tener la percepción espiritual de lo que estás oyendo. De eso se trata. Entonces no es un simple escuchar con los labios, o con los oídos, es oír, pero oír con percepción espiritual. Ustedes saben que nosotros tenemos sentidos espirituales, ojos, tenemos una boca, ¿sí?, con la que emitimos palabras, con la que hablamos,
con la que silbamos, con la que comemos. Son muchas cosas las que se pueden hacer con la boca. Pero así como hay una boca física, también hay una boca que es espiritual. Y así sucesivamente. Tenemos un olfato espiritual, tenemos un oído espiritual. El llamado que aquí está haciendo el autor inspirado es a eso, a que se oiga, pero que se oiga con los oídos espirituales, con percepción espiritual. Entonces, a esta declaración que está aquí, oye Israel, y todo lo que está aquí dicho, a eso se le llama el Shema. El Shema. Y todo judío, lo primero que aprende cuando nace y comienza a hablar, la primera palabra que le enseñan es esa. Y es la última palabra que un judío piadoso confiesa antes de partir a la eternidad. Esa expresión se habla y se conoce en la tradición histórica del judaísmo, que un rabino, un gran rabino, importante rabino, uno de los precursores y fundadores del judaísmo rabínico, que nace allá al final del primer siglo, este rabino se llamaba Akiva. Este Akiva murió, fue martirizado por por Adriano, emperador romano. Lo mandó a torturar y la tortura fue terrible. Lo mandó a desollejar literalmente. Le mandó a que le desollejaran, a que le arrancaran la piel. Y murió Akiva. Y murió, se dice en la historia que murió confesando el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa era la convicción que él tenía de quién era su Dios. Y murió confesando esto. Por eso hoy, cada judío que parte a la eternidad, se espera que esta sea la última palabra que declare, la última expresión que él declare. Continuamos aprendiendo. La fe judía es monoteísta, es decir, la creencia en un solo y único Dios. Técnicamente hablando, ellos creen en la unicidad de Dios. Unicidad de Dios. Y a esta fe se le llama una fe monoteísta. Un solo Dios. Creer en un solo Dios. A eso es, repito, a lo que se le llama monoteísmo. Y esto se enfatiza mucho en el Antiguo Testamento. Esta fue la fe de Abraham. Esta fue la fe de Isaac. Esta fue la fe de Jacob. Esta fue la fe de Moisés. Esta fe fue la fe de todos los jueces, de todos los profetas. Esta fue la fe de todos los sacerdotes. Esta fue la fe de todo el pueblo. Una fe monoteísta. Mono y teísta son dos palabras. En el griego, mono significa uno, y teos significa Dios. Entonces, el significado de esta expresión monoteísta es la creencia en un solo Dios. Continuamos aprendiendo. En realidad, en las páginas del Antiguo Pacto, esta doctrina está muy enfatizada, y la razón de este énfasis es porque el pueblo hebreo estaba rodeado de pueblos que eran monoteístas, es decir, politeístas, es decir, paganos que adoraban a muchos dioses. Por el contrario, la fe politeísta es una fe pagana y está basada en la creencia en muchos dioses. La expresión politeísta viene también del griego. Polis significa varios, y teos, Dios, varios dioses, la creencia en varios dioses.
¿Por qué la doctrina del monoteísmo está enfatizada en las páginas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba rodeado por multitud de naciones que no eran de la fe monoteísta, sino que eran de la fe politeísta. Ellos creían en muchos dioses. Entonces Dios, para preservar a su pueblo, ¿sí?, enfatiza. Y en todo lo que dice la Torá, en todo lo que dicen los profetas, en todo lo que dicen los escritos sagrados del Antiguo Pacto, se enfatiza el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, en contra del politeísmo. Sin embargo, es increíble que a pesar de todas estas advertencias, todos estos consejos que encontramos en la palabra, el pueblo de Israel terminó adorando muchos dioses, terminó practicando el politeísmo, y por eso Dios los castigó, por eso Dios los reprendió. Una vez que este pueblo aprendió la lección del Señor, regresando del exilio allá en Babilonia, ellos volvieron a su fe monoteísta, y aprendieron la lección con dolor. Aprendieron la lección con sufrimiento. Aquí hay un principio espiritual, mi amado hermano, que nosotros también debemos aprender y debemos practicar. Dios espera que nosotros aprendamos su palabra, aprendamos sus lecciones, sus consejos, tengamos en cuenta sus advertencias por la vía de la obediencia. Porque si usted es obediente, usted va a evitarse mucho dolor, mucho sufrimiento, por la vía de la obediencia y no por la vía de la reprensión, el castigo, el dolor, la tristeza, los golpes. Necesitamos aprender de esta manera, siendo obedientes a la instrucción, al consejo, a las advertencias, a los mandamientos que encontramos en la palabra del Señor. A su nombre, a su nombre. Continuamos aprendiendo. Cuando la iglesia cristiana nace históricamente en el seno del judaísmo, esta fe es asimilada por los primeros cristianos, que en realidad eran judíos, pero con la diferencia de que este único Dios revelado en la antigüedad ahora se manifestaría en tres personas, sin dejar de ser sustancialmente uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que son tres personas distintas, pero esencialmente son uno. Así es. Cuando la iglesia cristiana nace, allá históricamente, en el libro de los Hechos, capítulo 2, en una fiesta nacional de Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha del trigo, la iglesia nace allí porque el Espíritu Santo se derrama. 120 discípulos que estaban esperando la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo, lo recibieron allí. Y ahí es donde nace la iglesia. ¿Dónde nace entonces la iglesia cristiana? ¿Dónde nace? En Pentecostés. ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Tenga eso muy presente. La iglesia cristiana primitiva nace en Jerusalén, no nace en Roma, nace en Jerusalén. Bien, ese día se convirtieron, después de la predicación del apóstol Pedro, después que eran 120, los que fueron llenos del poder del Espíritu Santo llegaron a ser 3,000, más de 3,000 ese día. Estas personas que recibieron ese bautismo sobrenatural eran judíos. Algunos eran residentes allí mismo en Jerusalén, otros no. Otros venían de todo el mundo
conocido, el mundo alrededor conocido, en donde el imperio romano, los romanos eran los que gobernaban, ¿sí?, civilmente. Según el relato del libro de los Hechos capítulo 2, habían por lo menos 16 nacionalidades representadas allí durante esa fiesta, la fiesta de Pentecostés. Habían judíos que venían de 16 partes del imperio, y todos ellos hablaron lenguas, profetizaron y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermano, la iglesia nace allí y posteriormente es reconocida con el nombre de una escuela. En el judaísmo habían varias escuelas teológicas, podemos decirlo así, varias escuelas teológicas, entre ellas la escuela de los fariseos, la escuela de los saduceos, la escuela de los esenios, entre otras, ¿sí? Todos ellos entonces eran judíos y todos pertenecían a una de estas tres escuelas. Cuando la iglesia primitiva nace allí en Jerusalén, a ellos se les comenzó a identificar con el nombre de otra escuela. ¿Cómo se llamaba esta escuela? Está mal traducido aquí en el libro de los Hechos por Reina y Valera, porque Reina y Valera le llamó la secta del camino o la secta de los nazarenos, los seguidores de Jesús de Nazaret. Eso no era una secta, ¿sí? Porque una secta suena a una herejía, pero a los primeros cristianos no se les consideró herejes, sino disidentes del sistema que estaba establecido en Israel. A ellos se les llamó, incluso fuera de Jerusalén, se les llamó por primera vez en Antioquía de Siria, se les llamó cristianos. Pero el nombre técnico, el nombre oficial de ellos en el judaísmo y para el judaísmo era la escuela de los nazarenos o la escuela del camino. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, con esto lo que te estoy es corroborando que la iglesia cristiana nació en medio del judaísmo. Ahora, como judíos que eran ellos asimilaron la misma fe de los antiguos judíos. ¿Cuál fe? La fe monoteísta. ¿Sí? La fe monoteísta, la creencia en un solo Dios. Ellos la asimilaron también, los primeros cristianos. Esta misma fe después fue asimilada por todos los gentiles, es decir, los no judíos, que se incorporaron a la iglesia. Al final estamos hablando del año 70, al final del año 90 del primer siglo de nuestra era, año 90, primer siglo de nuestra era, ya la iglesia era más conformada por gentiles, había más gentiles que judíos. El único reducto que quedó creyendo y en Jerusalén, en donde nació, fue la iglesia allí en Jerusalén, pastoreada por Santiago, el hermano del Señor. Entonces, retomo el punto. La iglesia cristiana nació en el judaísmo y adoptó la misma fe judía, la misma creencia en un solo Dios, pero con el desarrollo de la iglesia y de la doctrina de la iglesia, el cristianismo entonces entendió que, de acuerdo a la revelación escritural, el cristianismo aprendió que ese mismo Dios
ese mismo Dios se había manifestado, se había revelado en tres personas. Tres personas que no convierten a Dios en tres dioses. Tres personas que no convierten la fe judeocristiana, no la convierten en politeísmo. No estamos hablando de la manifestación de tres dioses, sino de tres personas. Tres personas que comparten la misma esencia, la misma naturaleza. Los teólogos cristianos de el siglo IV y siglo V lo dijeron así: en Dios hay una ousia, palabra griega que significa esencia, una ousia, y a la vez, de una manera paralela, en Dios hay tres hipóstasis, tres personas, tres sustancias. Una ousia, una esencia, una sola esencia. Y tres hipóstasis, tres sustancias personales, tres conciencias personales. ¿Conciencias de quién? Del Padre, la conciencia del Hijo y la conciencia del Espíritu. Tres personas que son distintas, pero las tres son Dios en esencia. Ahora, la Biblia revela esto. Los escritores del Nuevo Pacto revelan esto como un misterio. ¿Sí? Lo revelan como un misterio. Es decir, algo que tienes que descubrirlo. Algo que tienes que escudriñar y aprenderlo, descubrirlo, porque está en el secreto. Está escondido el asunto. Pero, sincera y de una manera muy clara, te digo que si usted se mete en el estudio de la palabra con seriedad, y si usted mantiene una comunión íntima con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a iluminar para darte entendimiento del misterio. A su nombre. A su nombre. Pero si tú no vives en comunión con el Espíritu Santo, ¿qué iluminación vas a recibir? ¿Qué revelación vas a tener de lo que está escrito en la palabra? ¿Sabes qué revelación? ¿Qué iluminación? Ninguna. Ninguna. Y hay gente que no quieren aceptar esto y prefieren, en vez de estudiar la Biblia, en vez de buscar la iluminación del Espíritu Santo, en vez de escudriñar lo que está revelado en la Biblia, ellos se ponen a investigar y a estudiar en otras fuentes que no es la palabra de Dios. Y viene lo que hace Satanás, es lo siguiente: viene y te manda un espíritu que te enseñe una falsa doctrina, para que termines creyendo la mentira, el error, y te condenes. Te condenes finalmente porque no has sido llevado a la luz de Dios, a la verdad de Dios, sino que te han enceguecido espiritualmente los sentidos para que mueras en condenación, para que mueras en tinieblas. Entonces, insisto, los escritores del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ellos nos revelaron que ese mismo Dios, ese único Dios, se manifestó en tres personas, sin convertirse en tres dioses. Tres personas, tres conciencias distintas, pero un solo Dios en verdad, un solo Dios verdadero. Te explico. El Padre no es el Hijo. Personalmente hablando, el Padre no es el Hijo. La persona del Padre tampoco es la persona del Espíritu. La persona del Hijo no es la persona del Padre. La persona del Hijo no es la persona del Espíritu. La persona del Espíritu no es la persona del Hijo.
La persona del Espíritu no es la persona del Padre. Sin embargo, las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios. Son Dios. Aquí quiero aprovechar para aclarar algo que he escuchado de muchos maestros cristianos, de muchos predicadores. Ellos le designan el nombre personal de Dios, se lo designan al Padre. Entonces ellos dicen que la traducción, ¿no?, del tetragrama que conforma el nombre personal de Dios, Yud Kei Bab Kei, ese tetragrama que fue traducido como Yahvé o Yahweh o Jehová o Jehová, ellos dicen que ese Dios o Jehová, dicen que es el nombre del Padre, que el nombre del Padre es Jehová, que el nombre del Hijo es Yeshua, Jesucristo, nuestro Mesías, y el nombre del Espíritu es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Pero eso es incorrecto, porque en la Biblia yo todavía no he encontrado un solo versículo que me diga de una manera explícita y directa que el nombre de Dios el Padre es Jehová o Yahvé o Yahweh. No hay un solo verso. Eso es una incorrecta interpretación del nombre de la deidad. Pero lo que yo sí he descubierto es que el nombre de Dios, el nombre de la deidad, el nombre de la divinidad está en el Padre, está en el Espíritu y está en el Hijo. Por eso fue que nuestro Señor mandó a sus discípulos a que a todo aquel que bautizaran, lo bautizaran en el ¿qué? En el nombre. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Yud Hei Bab Hei. Entonces Yud Hei Bab Hei, dice el texto ahí en Mateo capítulo 28 verso 19, dice que el nombre del Padre, el nombre de la deidad, Yud Hei Bab Hei, está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu Santo. A su nombre. Entonces el Padre es Yahvé o Jehová, el Hijo es Yahvé o Jehová y el Espíritu es Yahvé o Jehová. ¿Por qué? Porque los tres son Dios. Los tres son Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dale un aplauso fuerte a ese que es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Continuamos aprendiendo. Esta es una doctrina fundamental y elemental en el cristianismo, pero considerada una herejía por el judaísmo. Elemental. Como le dijo Sherlock Holmes a su discípulo, a su aprendiz. Elemental, mi querido hermano. Básico. Esto no es teología profunda. Y si tú sientes que es profundo es porque eres un niño espiritual. Eres un infante todavía en la fe. Tienes que crecer. Porque el propósito de Dios es ese. El propósito de Dios no es que tú te quedes siendo un infante. El propósito es que tú crezcas y seas un hijo adulto para que seas heredero de todas sus promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Elemental, es básico, es primario. Tú tienes que conocer quién es tu Dios. Nosotros tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Amén. Continuamos aprendiendo. Por tanto, tenemos la tarea de demostrarle al judío piadoso y a todo aquel que tiene la creencia unitaria y amante de las Sagradas Escrituras, que el mismo Dios que el que nosotros creemos y confiamos es el mismo Dios en el que los patriarcas, los profetas y ellos mismos creen y confían. Amén. Nuestra tarea es demostrarle no solo al judío piadoso que cree en las escrituras de los patriarcas, los profetas, todos los escritores sagrados,
Y a todo aquel que tiene esta creencia unitaria, o como le llaman, la creencia en la unicidad de Dios, tenemos la tarea de demostrarles a ellos que el mismo Dios en el que ellos creen y confían es el mismo Dios en el que nosotros también creemos y confiamos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los profetas, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de los apóstoles, es el mismo Dios del pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Continuamos aprendiendo. Esta demostración la basaremos en 4 argumentos. 4 argumentos voy a basarme yo para demostrar que la doctrina de la Santísima Trinidad no es una herejía, es una doctrina bíblica, completamente bíblica, y es una doctrina sana, es una doctrina recta, no es pagana, es bíblica, es bíblica. Sepa usted que iglesias como la iglesia de los ruselistas, la iglesia de los testigos de Jehová, el salón del reino de los testigos de Jehová, dicen que nosotros somos paganos y que nuestra creencia en Dios es politeísta, que es herética. Sepa usted que hay una iglesia que se llama así, la iglesia de la unicidad. La iglesia aquí en Colombia se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En países como México recibe otro nombre, la Iglesia Luz del Mundo. Estas iglesias, a las que yo llamo iglesias huerfanitas, porque ellos no tienen un Padre celestial, ellos no lo tienen. ¿Por qué? Porque ellos creen en su teología, ellos creen que el mismo Jesús es el mismo Padre y que el mismo Jesús es el mismo Espíritu. Por eso se les llama también de una manera muy jocosa, se les llama los Jesús solos. ¿Me entiende? Porque no tienen un Padre, ni tampoco creen que el Espíritu Santo es una persona. No creen en la doctrina de la Trinidad personal en Dios. No creen eso. Entonces nos toca a nosotros demostrarle a ellos, ¿ve?, por medio de estos argumentos, que nuestro Dios es un Dios trino, hablando de su personalidad, pero que en esencia es un solo Dios, una sola sustancia, que está en el Padre, que está en el Hijo, que está en el Espíritu. Las 3 personas son coexistentes, son gloriosas, son distintas, pero las 3 personas tienen el 100% de la divinidad. 100%. Dios el Padre es 100% Dios, no una parte, una tercera parte. No. El Hijo es 100% Dios. Allá en Colosenses 2:9 el apóstol Pablo dice que en Él corporalmente habita la plenitud de la deidad. En el cuerpo terrenal de nuestro Señor Jesucristo habitó de una manera misteriosa. Yo no entiendo cómo fue eso, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. En Él, en su cuerpo, habitó la plenitud de la deidad. Y cuando los escritores sagrados, aún el mismo Señor Jesucristo, se refiere al Espíritu Santo, se refiere al Espíritu Santo como Dios, el otro consolador, el otro abogado, el otro paracleto. El apóstol Juan escribió que el Espíritu de Dios es la verdad, que el Espíritu de Dios es Dios mismo. No podemos cerrar los ojos, no podemos taparnos nuestros oídos a tan grande revelación. Dios está en el Padre, Dios está en el Hijo, Dios está en el Espíritu Santo. A su nombre. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte, mi amado hermano, a nuestro Dios? A Él sea toda la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Sigamos estudiando. Primero, el argumento basado en la confesión de fe del judaísmo. Ese es nuestro primer argumento y creo que hasta allí nos va a dar el tiempo.
para explicar este argumento. El argumento, en primer lugar, basado en la confesión de fe. ¿Cómo se llama la confesión de fe del judaísmo? El Shema. El Shema. El segundo argumento. Argumento basado en el sagrado alefato hebreo. Basado en el sagrado alefato hebreo, es decir, la lengua en la que se escribió la palabra de Dios, por lo menos en el antiguo pacto. El tercer argumento. Argumento basado en el divino tetragrama. El divino tetragrama, que son 4 letras hebreas, Yud Kei, Bab Kei, y es el nombre personal de nuestro Dios. Y el cuarto argumento. Argumento basado en la teología farisea. En la teología farisea, fíjense, entre ellos había una escuela llamada la escuela de los fariseos, la más popular, la más rigurosa, la que realmente fue la que restauró el judaísmo rabínico del día de hoy. La escuela de los fariseos. Fueron unos fariseos los que se reunieron en una ciudad llamada Jamnia, y allí reestructuraron el judaísmo rabínico. La fe judía fue restaurada allí, pero con un trasfondo fariseo. Bueno, nos vamos a basar en en la teología de esta escuela farisea para demostrar que en Dios hay una Trinidad personal. Entonces enfoquémonos en el primer argumento. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Gilmar que vaya publicando allí. Ahí visualmente usted va a ver gran parte de esta explicación que voy a dar ahora, pero la vas a ver con tus ojos. La vamos a ilustrar. Escuchemos entonces este argumento. ¿En qué consiste? Argumento basado en la confesión de fe del judaísmo. Es interesante notar que el vocablo hebreo para referirse al nombre de Dios está en plural. Ok. Elohim. Ok. En esta confesión el nombre de Dios está en plural. ¿Cuál nombre de Dios? ¿Cuál nombre de Dios? Bueno, resulta que en esa declaración aparece 2 veces el nombre personal de la deidad. 2 veces aparece el nombre personal de la deidad. Pero también aparece el nombre de la deidad, pero no en forma singular, sino en plural. Aparece el nombre de Dios como la expresión Eloheinu. Y no solo es un nombre, sino que está indicando el posesivo, ¿sí? El posesivo de la primera persona en plural. En plural. Note que es algo interesante. ¿Cómo se dice esa expresión en hebreo? Shema, Israel. Y viene el nombre personal de la deidad allí. Yud Kei Bab Kei. Eloheinu. Y nuevamente aparece el nombre de la deidad seguido. Yud Kei Bab Kei. Ejad. Eloheinu Ejad. Entonces, para que pueda visualizar con claridad, aparece en esa expresión el nombre de Dios 3 veces. 2 de estas expresiones se enfocan en el nombre personal. ¿Cuál es el nombre personal de la deidad? Yud Hei Bab Hei. Pero aparece también la expresión Eloheinu, que es un posesivo, pero no del nombre de Dios en singular, personal, sino en plural. La expresión Eloheinu que usted ve allí es el posesivo de la expresión Elohim. Elohim. Y esa expresión aparece allá en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, aparece más de 20 veces Elohim, y es traducido como Dios. Bien, esa es una expresión plural,
Elohim. Elohim. El primer versículo de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo se dice Bereshit bara Elohim. La tercera palabra que aparece en ese versículo es la palabra Elohim, y fue traducido como Dios. Pero ese es el nombre de Dios en forma plural. En forma plural. Ahí le voy a pedir al hermano Gilmar que les coloque allí, que les enfoque una lámina en donde usted puede ver los nombres que aparecen de Dios en las escrituras. Mi esposa lo puede ver y ella les puede decir cuáles son los nombres que aparecen generalmente de Dios en las escrituras. Escuche: Yod, Hei, Vav, Hei, Jehová, Eloheinu. No, la lámina que sigue, por favor. La lámina donde está el nombre primario, el nombre singular, el nombre en plural. Nombres de Dios. Ahí están los nombres de Dios. Él se escribe con las letras Aleph y Lamed. Se lee Él. Y este es el nombre primario de Dios. Nombre personal. Está abreviado incluso, porque se toma de la expresión Elohim. Entonces se dice con dos letras, Aleph y Lamed. Él. Se pronuncia así, Él. Y ese es el nombre personal de Dios, pero abreviado. Es el nombre primario, Él. Seguimos. Observe. Elohé. Elohé o Elohá. Ese es el nombre de Dios, pero en forma singular. En forma singular. Elohé o Elohá. Continuamos. Elohai. Elohai, nombre personal de Dios, pero en forma posesiva. ¿Cómo se dice el posesivo de la primera persona singular? Mi Dios. Mi Dios. Entonces se dice Elohai, mi Dios. Mi Dios. Lo único que se le agrega es un sufijo al final, una letra, la letra Yud, para indicar que es el nombre, pero es el posesivo de la primera persona del singular. Mi Dios, mi Dios. Ok, el que sigue. Elohim. Elohim, este es el que aparece allá en Génesis 1:1. Y en todo el capítulo 1 y en el 2 aparece más de 20 veces. Y fue traducido como Dios. Pero esta es una expresión plural. Te estás dando cuenta entonces de entrada que en esa expresión Eloheinu, nuestro Dios, hay una pluralidad de personas. En Dios hay una pluralidad de personas. Porque si el autor inspirado hubiera querido dar a entender que en Dios hay numéricamente una persona, ¿sabes qué hubiera escrito allí? En vez de escribir en la confesión de fe, en el Shema, Eloheinu, no hubiera escrito eso. ¿Qué hubiera escrito? Esa expresión, Elohai, no Eloheinu. ¿Por qué? Porque Eloheinu está indicándote que en Dios hay una pluralidad de personas. En ese Dios que tiene un nombre personal. ¿Cuál es el nombre personal de la deidad? Ahí lo ves. Yud, Hei, Vav, Hei. Ese es el nombre personal de nuestro Dios. Ese es su nombre. Ese es su nombre. Pero el nombre personal. Y ya expliqué que ese nombre personal está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu. Entonces, en esa expresión que está en el Shema, Eloheinu, se está dando a entender que la deidad está en más de una persona. Porque si el escritor inspirado del Espíritu Santo hubiera querido referirse a un Dios que numéricamente era una persona, no hubiera escrito
Eloheinu, hubiera escrito Elohai, mi Dios. ¿Ve? Hubiera escrito así, pero no lo escribió así. Y eso fue intencional. Eso fue adrede, eso fue a propósito. El Espíritu Santo guió al escritor sagrado, en este caso Moisés, para darle a entender que en Dios, en el Dios de los profetas, en el Dios de los patriarcas, había más de una persona. Bueno, ahí en los nombres de Dios seguimos mirando. Sigan mirando. Ahí hay otros nombres, ¿sí? Primero está El, Elohe, Elohai, Elohim. Ok, ahí al final, donde yo digo que Elohim es el nombre plural, ¿qué más se dice allí? ¿Qué más se dice? ¿Qué más se explica? Siguiente lámina. Eloheinu. Esta expresión significa literalmente nuestro Dios. Si fuera Dios, si fuera uno numéricamente hablando, no se hubiera empleado esta expresión, sino la expresión Elohai. Elohai. Esta misma expresión, Elohai, la usó uno de los discípulos del Señor, uno que era incrédulo. Uno que era incrédulo. Y cuando el Señor se le apareció resucitado, él le adoró y dijo esta expresión. ¿Cómo fue traducido en el Nuevo Testamento por Reina y Valera? ¿Cómo fue traducida esa expresión? Señor mío y Señor Dios mío. Y Dios mío. Eso fue lo que declaró Tomás, un judío que tenía la fe monoteísta. Le dijo, al verlo resucitado, Al confirmar que era su Señor, le dijo, Señor mío y Dios mío. Bien, los hebreos, para no tomar el nombre del Señor en vano, cada vez, esto lo hicieron los escribas, esto lo hicieron los escribas, cada vez que en las escrituras ellos veían el nombre de la deidad, Yud, Hei, Bab, Hei, lo sustituían por otra expresión, la expresión Adonai, para referirse al Señor de los señores. No a cualquier señor, sino al Señor de los señores, al que ellos reconocían como su Dios. cada vez que encontraban la expresión Yud, Hei, Bab, Hei, la reemplazaron por el vocablo hebreo Adonai, que literalmente traduce mi Señor, Señor mío, mi Señor. Tenga en cuenta, esto fue lo primero que le dijo Tomás. ¿A quién? A Yeshua, al Señor. Pero no solo le dijo Adonai, le dijo también Elohai. mi Dios. Expresión hebrea que significa mi Dios, pero en singular. Tú eres mi Señor, tú eres mi Adón, mi Señor Adonai, el Señor, pero también eres mi Dios, y lo adoró. Si Jesús no fuera Dios, ¿tú crees que él, como judío creyente en la fe monoteísta, él hubiera aceptado esa adoración? Si todo judío sabía que al único que se le debía rendir Alabanza y adoración era al Dios Todopoderoso. Pero resulta que Jesús la aceptó. ¿Y por qué la aceptó? Sencillo, elemental, mi querido Watson, es que Él es Dios. a su nombre, a su nombre. Dale un aplauso a ese Dios maravilloso. Aleluya. Ahí en el Shema tú no vas a encontrar Esa expresión, encuentra en la expresión Eloheinu. ¿Por qué? Porque la intención del Espíritu es que el oyente, el judío, entendiera que en Dios había una triple
personalidad. ¿Y por qué decimos triple? Bueno, más adelante lo vas a entender. En la Biblia está bien claro, incluso desde el Antiguo Testamento, que en Dios había una pluralidad de personas. En Dios había una pluralidad de personas. Empezando con el primer versículo de la Biblia, donde dice allí claramente que la expresión Dios es una expresión que es plural. En hebreo es una expresión plural y se refiere al nombre de Dios. Se refiere a Dios. Continuamos en el bosquejo. De igual manera, el sufijo posesivo asociado al nombre de la deidad es plural en primera persona, Eloheinu. También es poco casual que al referirse a la unidad de Dios, el autor inspirado usa el vocablo Ejad. Ejad aparece al final del Shema, Ejad. Y no el vocablo Yahid. Bien. Al final de la confesión del Shema dice Adonai o Yahweh o Yahvé o Yud-Hei Bab-Hei Ejad. Esas son las dos últimas palabras que aparecen allí en esa confesión. Ejad. El vocablo Ejad, sí, es un vocablo que nos habla de unidad. Pero esa unidad a la que se está refiriendo el autor inspirado en Dios es una unidad compleja y compuesta. Es compuesta. Si el autor inspirado hubiera querido resaltar el hecho de que en Dios hay una sola persona, no hubiera usado ese vocablo, Ejad. Hubiera usado otro vocablo que en hebreo también se tradujo como uno. El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. No hubiera usado, repito, la expresión Ejad. Hubiera usado la expresión Yahid. Yahid, ahí en la lámina usted puede verlo. Se usó, fue la expresión Ejad y no la expresión Yahid. ¿Por qué? ¿Por qué el autor inspirado usa él la expresión Ejad? Porque en Dios Él tiene la intención de que la gente comprenda de que en Dios hay una unidad compuesta. El vocablo Ejad nos habla de eso. Una unidad compuesta. Eso lo podemos ver con claridad allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 133, el verso 1. Dice el salmista inspirado: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El vocablo armonía que se tradujo allí es el vocablo hebreo Ejad. 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 Entonces, si nos volvemos al Shema, Ejad lo que está indicando, lo que está dando a entender es que en Dios hay una unidad compuesta. Porque es que en Dios no hay una sola persona. Si hubiera una sola persona, el autor inspirado por el Espíritu Santo no hubiera escrito ese vocablo, Ejad. Hubiera escrito el vocablo Yahid. Unidad compuesta. Fíjate, el salmista dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar. ¿Quién? ¿Quiénes? Los hermanos. ¿Esa expresión es singular o es plural? Plural. Eso es plural. Los hermanos. Los hermanos. ¿Quiere decir que la congregación del pueblo de Dios está conformada por un solo hermano? No, está conformado por muchos hermanos, muchas personas. Pero el propósito de Dios es que entre todos esos muchos hermanos realmente lo que haya es una unidad, una ejad, al igual que está en nuestro Dios. ¿Por qué en Dios existe una ejad? Porque hay más de una persona, mi amado hermano. ¿Me estás entendiendo lo que estoy tratando de explicarte, hermano? ¿Me estás siguiendo? Esto es sencillo. Sencillo realmente de entender. En Dios hay una unidad compuesta.
una unidad compleja, porque en Él hay más de una persona. Si el autor inspirado hubiera querido resaltar el hecho de que Dios es numéricamente uno, una persona, no hubiera escrito esa expresión. hubiera escrito la expresión Yahid. Y Yahid también es traducido uno, 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 uno. Cuando Dios casó a la primera pareja, Adán y Eva, ¿qué les dijo? Está escrito: dejará el hombre a padre y madre. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán. Allí no se usa el vocablo Yahid para decir que ellos eran Un solo cuerpo, una sola carne, un solo cuerpo de carne. No, allí se usa el vocablo Ejad. ¿Por qué? Porque esa unidad es una unidad compuesta. Esa unidad la iba a consolidar, la iba a formar. ¿Cuántas personas? Dos personas. Dos personas. ¿Quiénes? Adán y Eva. A su nombre. a su nombre. Continuamos aprendiendo. La Trinidad personal del Dios eterno se infiere de los escritos proféticos y apostólicos. Isaías 63, 9 al 11. Bien, la Trinidad personal de Dios está inferida en los vocablos de los profetas y en los escritos, tanto de los profetas como de los apóstoles. Vamos a mirar Isaías capítulo 63. Vamos a leer los textos que están allí. Versos 9 al 11. Versos 9 al 11. Escuche con mucha atención. Isaías 63. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. El ángel de su faz, el ángel de la presencia, el ángel de Jehová. Esta es una alusión directa a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. El ángel de su faz, el ángel de su presencia, el ángel de Jehová, el ángel de Yud Hei Bab Hei. Sigamos leyendo Isaías. Verso 10. Verso 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ese es el verso 10, libro del profeta Isaías, profeta hebreo. Y aquí ya no está haciendo una alusión al Mesías, al Hijo de Dios. Ya no está haciendo una alusión a Jesús, nuestro Señor, antes de su encarnación. Ahora está haciendo una alusión al Espíritu de Dios. Y van dos personas. Él no se refiere ni al ángel de Jehová, al ángel de su faz, ni al Espíritu de Dios. No se refiere como a fuerzas impersonales, a poderes activos de Dios, a emanaciones de Dios. No, Señor, se refiere a ellos como personas. Y sigamos leyendo. Verso 11. Isaías 63, 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Ahí hay otra alusión al Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo llenó a Moisés para que Moisés fuera el pastor que los guiara a ellos. Sigamos leyendo. Verso 12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Verso 13. Esta es una alusión también a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo al profeta Isaías. Verso 13. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. 14.
El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mirad desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, donde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Verso 16. Verso 16, leamos. Pero tú eres nuestro Padre. ¿Tú eres nuestro qué? ¿Nuestro qué? Ahí en hebreo dice nuestro Abba. Nuestro Abba. Tú eres nuestro Padre. Hay alusiones entonces a la persona del Hijo, a la persona del Espíritu y a la persona del Padre. Ahí está. Y yo puedo mostrarles cantidades de textos. Escogí este porque estos tres pasajes, estas referencias son directas y hacen alusión, hacen mención al Hijo, el ángel de su faz, al Espíritu, el pastor que los guió a ellos a través de Moisés, y hace alusión al Padre, a Dios el Padre. Son los profetas. Isaías es un profeta de Dios al pueblo hebreo. Pero veamos lo que dicen los apóstoles. Primera Timoteo 3:16. Dice el apóstol Pablo, aquí, inspirado del Señor. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí está. Pablo ahí escribe literalmente, grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el misterio de Dios. Como dije, el misterio de la Trinidad es un misterio, pero está revelado ahí en la Biblia. Ahí es que descubrirlo mediante la iluminación y el estudio serio, profundo de la palabra de Dios. Indiscutiblemente, dice el apóstol, grande es el misterio de la piedad, misterio de la Santísima Trinidad. Dice Dios. ¿Dios quién? Es evidente que él se está refiriendo a Dios el Padre. Dios, dice, fue manifestado en carne. ¿En la persona de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo para manifestarse a los hombres. Y sigue diciendo, Justificado en el Espíritu. ¿justificado en qué? ¿Quién justificó a Jesús para declararlo el hombre perfecto? ¿Quién lo resucitó aún de la muerte? ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso yo creo y sigo creyendo que el único que te puede resucitar a ti espiritualmente es el Espíritu Santo. Estás muerto espiritualmente, estás frío. Dile al Señor que por su Espíritu te resucite, te dé vida, te dé fervor, te dé ardentía, que te dé vida espiritual. Dígaselo en oración. Dice, justificado en el Espíritu. ¿Y qué más dice? Fue visto de los ángeles. De los ángeles, porque cuando él ascendió, Salmo 24, los ángeles declararon, ¿quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este que se atreve aquí a entrar a la misma morada del Dios Padre, del Dios Altísimo? Y él, subiendo, le dice a los ángeles, yo soy ese Rey de gloria. Abran las ventanas, abran las puertas, oh puertas eternas, porque el Rey de gloria está subiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y a los ángeles no les quedó otra sino abrirle las puertas. ¿A quién? A ese hombre que estaba subiendo allí, pero en forma de gloria. El Rey de gloria. Ellos sabían quién era el Rey de gloria. Ellos lo sabían. A su nombre.
Primera de Pedro 1, 2 al 3. El apóstol Pedro también declara que en Dios hay una Trinidad. En esos dos pasajes, nada más, en esos dos. Vamos a leerlo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿Para qué? para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Presciencia del Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nota, en el verso 2 dice bien claro, fuimos elegidos según la presciencia de Dios. ¿Quién? Ahí Padre. lo dice, el Padre. Primera persona. ¿Qué más dice? Para ser santificado. ¿Por quién? Espíritu Santo. Y para obedecer y ser rociados con la sangre de quién? Tres personas. ¿No lo ves claro? Si no lo ves claro, te digo que estás ciego. En Dios hay una Trinidad y una Trinidad personal. Y leamos otro texto más y con este vamos a terminar. Primera carta de Juan 5, 8. Escucha lo que dice el apóstol Juan. 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Cuántos? 3 son los que dan testimonio. ¿Testimonio de quién? Testimonio de la deidad. Testimonio de Dios. 3. Siga leyendo. El Espíritu, El Espíritu, el agua el agua y la sangre. y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Y estos 3 concuerdan. El Espíritu, ese es el Espíritu Santo. El agua, símbolo de la palabra. El agua, mayin, se dice en hebreo, mayin, símbolo de la palabra, símbolo de Dios el Padre, que es el que nos lava con su palabra y nos santifica, nos purifica. El agua, símbolo de la vida. El agua, precioso líquido, símbolo de vida, la vida de Dios el Padre. Y dice que además de eso, la sangre ¿de quién? La sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Escucha, cuando Cristo fue bautizado en agua por Juan el Bautista, se abrió los cielos y se escuchó la voz de Dios el Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. En esa experiencia, en ese bautismo, también fue manifestado el Espíritu Santo. También fue manifestado el Espíritu Santo. Entonces, en el bautismo de Jesús, en el bautismo en agua de Jesús, se manifestó el Padre. Estaba el Hijo y también se manifestó el Espíritu Santo. La Biblia dice que descendió sobre el Hijo, sobre el Señor, como en forma de una paloma. A su nombre, ahí está la Trinidad ilustrada ahí en esa experiencia bautismal del Señor. Continuamos. Es innegable que la unidad de Dios o unicidad es sustancial, indivisible y compuesta. Pero al referirse a la unidad personal de la deidad es plural, compleja, compuesta o triuna. Amén. No podemos negarlo, las Escrituras lo están revelando. Lo que hay que tener es el entendimiento espiritual para descubrirlo. Amén. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. A ti sea toda la honra, Señor, toda la gloria, toda la alabanza, Señor, es para ti. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más, porque en esto es lo que consiste la vida eterna. El conocimiento tuyo, Señor, y de tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste y a quien llenaste con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, que nuestras vidas, Señor,
sean marcadas por el conocimiento de esta palabra, de tu nombre que está sobre nosotros, tu nombre, Señor, que es el que a nosotros nos dio una nueva identidad, una nueva vida. Muchas gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, hemos orado dándote las gracias. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.